Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta gloriosa mañana, en un momento para nosotras, en este jueves 16 de octubre. Vamos a continuar con esta hermosa serie, Vínculos de Bendiciones. En esta tercera parte sé que el Señor te va a hablar a tu espíritu, va a hablar a tu corazón. Y sabes que te traigo una palabra que es de mucha importancia que la podamos recibir en nuestro espíritu, que la podamos entender en nuestro espíritu y que podamos darle la seriedad que esta palabra trae consigo. Yo te voy a hablar acerca del vínculo con la palabra, el vínculo con tu entorno, los vínculos con tu familiar, cómo una palabra de Dios puede desatar bendición sobre una vida, cómo una palabra de Dios, cuando uno se vincula de la manera correcta, puede abrir los cielos, o por el contrario, cuando Dios te habla a ti y tú te vinculas con la palabra desde la deshonra de la palabra, tú te vinculas con la palabra no le das la seriedad que ella tiene para tu vida. Entonces la escuchas y simplemente queda ahí. Pero como explicó el pastor, esa palabra nunca vuelve vacía al Señor. Esa palabra queda gravitando en los cielos, no va a volver al aquel que la soltó, sino que hará todo lo que ella quiera. Entonces la bendición, cuando una persona recibe una palabra de Dios, cuando una persona recibe un decreto divino, esa palabra se va a cumplir en aquel que la arrebate, en aquel que tenga fe, en aquel que la valore. Y te quiero hablar venimos estudiando Jueces, el capítulo 15, el capítulo 16, y nosotros podíamos entender cómo fue el nacimiento de Sansón y cómo fue también su preparación a la tierra, cómo primeramente el ángel se le aparece a su madre y le habla y le dice que va a tener un hijo, que el hijo iba a ser un varón, que ese hijo iba a ser nazareo de nacimiento, que ese hijo iba a ser consagrado para los propósitos divinos. Ella se lo encuentra a su marido, tienen otra experiencia con el Hijo de Dios, una experiencia gloriosa, una experiencia poderosa. Imagínese usted lo importante que era este niño que iba a nacer para tal manifestación de gloria, para tal manifestación del cielo, ¿no? Porque en ese momento Israel estaba cautivo por los filisteos, ellos estaban gobernando, estaban dominando, y seguramente había un pueblo ahí clamando para que Jehová hiciera justicia, y cuando Dios quiere hacer justicia envió a Jesucristo, y en este caso quiso usar un hombre de Dios, un hombre ungido por el Espíritu Santo para poder derribar a los filisteos, para poder destruir a esos enemigos que los hostigaban constantemente. Entonces era algo tremendamente poderoso, porque el cumplimiento del nacimiento de Sansón tenía que ver con una acumulación de clamor, una acumulación de angustia. Entonces el pueblo estaba angustiado porque eran dominados por los filisteos. En cualquier momento ellos aparecían y mataban gente, destruían territorio, destruían todo lo que habían construido. Entonces había toda una expectativa alrededor de este niño que iban a ser como promesa para poder libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces yo le explico esto para que usted entienda el contexto en el cual Sansón nace, y con la expectativa que tenían sus padres, porque piense que usted, cuando él nace, la expectativa que tenían los padres era grande, porque había habido una aparición. Primeramente el nacimiento fue milagroso, porque esta mujer estaba expectante de lo que Dios podía hacer en su vida, y ella un día X se le aparece el ángel y le dice: mira que vas a tener un hijo, le vas a poner Sansón, le da el nombre, le da el propósito, le da el territorio, le da todo. Entonces había expectativa en esta familia, como familia de reino, estaban expectantes de lo que iba a ser su hijo. Entonces yo me imagino a esa madre procurando criarlo conforme a los caminos de Dios, a ese padre procurando entregarles principios de reino todo el tiempo. Pero lamentablemente, mi amada, esto para que quede de enseñanza para siempre. Hay gente que es muy ingenua, hay gente que piensa que porque Dios habló, Dios se va a cumplir. En tu vida se va a cumplir si tú obedeces a la palabra. En tu vida se va a cumplir si tú tienes temor de Jehová. En tu vida se va a cumplir si tú le das
lugar a la palabra. Recuerda a Cristo cuando le hablaba a los discípulos y les decía, su problema es este, que mi palabra no haya cabido en sus corazones, es decir, no puede entrar la palabra en tu corazón duro, en tu corazón incrédulo. Entonces, pero yo sé que del otro lado hay una mujer de fe, una mujer que cree, una mujer que persevera, una mujer que sabe que Dios se cumple, que sabe que Dios cuando sale una palabra de su boca, esa palabra tiene cumplimiento y uno tiene que seguir a la palabra, seguir el decreto. Y quiero que vayamos en esta mañana al libro de Jueces, el capítulo número 16. Vamos a leer, yo creo que uno de los versículos más tristes de la palabra. A mí me provoca tristeza este fragmento de la escritura porque puedo ver cómo Satanás atacó a un hombre de Dios y puedo ver cómo el hombre de Dios no priorizó al Espíritu Santo. Y eso da tristeza porque obviamente uno, como es una mujer de reino, todo lo que Satanás haga en contra de su pueblo a uno le provoca tristeza, pero gracias a Dios que el Señor está en su trono y todo lo que nosotros hacemos, Él siempre lo transforma para bendición de su pueblo. Dice acá el capítulo 16, el versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se acostó con ella. Mire usted cómo empieza el versículo, mi amada, tremendo. Era un hombre de Dios, era un hombre ungido, un hombre que tenía un voto nazareo, es decir, consagrado desde el vientre de su madre para los propósitos divinos. Él conocía su asignación, él conocía su plan, él conocía para qué había nacido, pero él, gracias a Dios que él nos dio libertad para elegir, libertad para decidir, libertad para decir, yo creo la derecha, pero Dios quiere la izquierda, pero a mí me gusta la derecha y Dios te da libertad. Pero eso no borra la consecuencia de tu decisión. Y dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Es decir, y tuvo intimidad con esta mujer. No era cualquier mujer, era una mujer prostituta. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche. ¿Quiénes? Los enemigos, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Ahí tú puedes ver cómo una decisión puede poner en peligro tu vida, tu propósito, todas las promesas que Dios te soltó. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue. Y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Acá usted comienza a ver la decadencia de este hombre. Este hombre tenía un patrón reiterativo, él tenía un mecanismo. Cuando la madre le explica a Sansón quién iba a ser él, qué propósito tenía en la tierra, cuál era la palabra que gravitaba sobre su espíritu, él recibe esta palabra, pero no la recibe como corresponde, sino que él escucha la palabra, pero no la atesora en su espíritu. Como David, que el Señor le daba una palabra y él la obedecía. Él hacía lo que Dios decía que había que hacer con esa palabra. O como Saúl, que también recibió una palabra de parte de Dios, pero él decide la palabra transformarla en una voluntad divina, en una voluntad de él. O sea, él decide cambiar la voluntad divina y bajarla a la voluntad humana. Tremendamente insensato. Pero Sansón tenía una particularidad, que él tenía un problema con las mujeres, él tenía una debilidad con las mujeres y esto nunca lo trató, esto nunca lo trabajó en su carne, nunca lo trabajó en su vida. Entonces, cuando tú lees los capítulos que hablan acerca de la crianza de Sansón, de cómo él fue creciendo, él siempre, mi amada, hacía lo que la palabra decía que no había que hacer. Él siempre iba en contra del decreto divino. No había que comer nada muerto, él iba y comió miel del león muerto. La mamá le dijo, no te fijes en mujeres filisteas, no te fijes en mujeres impías, incircuncisas, tenés acá el pueblo de Dios. No, él quería
a la mujer filistea, él quería a la mujer cananea, él quería a la mujer que no era del pueblo de Dios, porque él tenía un problema y ese problema no lo trató. Entonces, ¿de qué le servía a este hombre tener semejante fuerza, tener semejante propósito en su vida, si él no iba a ser tratado como el hombre de Dios? Entonces, mucha gente a veces quiere predicar, quiere orar, quiere liderar un grupo, pero primero Dios va a tratar con la mujer, va a tratar primero con el hombre, porque cuando Dios te da la unción y tú no estás trabajada, tú no estás trabajado, pasan estas cuestiones. Entonces, ¿qué hace Sansón? Sansón tiene un comportamiento igual al de Eva, porque la primera vez que Sansón ve a una mujer, dice que él la vio y la codició. Esa misma palabra en el hebreo que se usa ahí es la misma palabra cuando Eva va al huerto y ve el árbol que Dios le había dicho que no lo coma, y ella dice que fue y dice que lo encontró, que lo deseó, lo codició, lo encontró agradable a sus ojos. Esa misma palabra es la que usa cuando Sansón ve a esa mujer, se enamora de esa mujer y se casa con ella. Después tuvo un problema matrimonial, obviamente, se separa de esta mujer y después se acuesta con esta mujer, con la ramera. Y después resulta que se enamora de nuevo de otra mujer filistea, que adoraba otros dioses. Usted mírele poco entendimiento de este varón. Y dice la palabra del Señor que después, el versículo número 4, que él se enamoró de una mujer. Él se enamoró, es decir, él dejó que sus emociones gobernaran su vida, que sus emociones y sus sentimientos gobernaran su vida. Y muchas veces hay gente que pone el sentimiento y pone el pensamiento sobre la palabra, sobre lo que Dios dijo, sobre lo que Dios tiene. Entonces, así, de esta manera, este hombre comienza a caminar en tiniebla, comienza a caminar en dificultad. Y usted sabe que más adelante, yo lo voy a leer ahora el versículo. Vamos a leer el versículo 20 de este mismo capítulo, que es lo mismo que le pasó a Saúl. Lo mismo, mire. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él, y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Después, bueno, continúa usted leyendo el capítulo. Entonces, a mí lo que me impacta de esta palabra es que Sansón ni siquiera era tan poco el discernimiento que él tenía, era tan poca la luz divina que él tenía, estaba tan sumergido en el pecado, tan sumergido y obstinado en ese sentimiento engañoso que él había fabricado, que él había levantado, que él había edificado, que ni siquiera se dio cuenta cuando Jehová se había apartado de él. No, mire, yo acá leí en el hebreo, lo estudié, y la gente dice, el Señor lo abandonó, el Señor... No. Uno tiene que entender que la palabra fue escrita en el hebreo, en griego y en arameo, y que esas palabras tienen un significado. Acá cuando dice que Jehová se apartó, quiere decir que el Señor tomó distancia. Toma distancia de la gente así, porque si yo te doy una palabra, tu nacimiento fue milagroso, hay un decreto divino sobre tu vida. Hay un propósito ya trazado para que tú camines en él. Hay buenas obras para que tú andes en ellas. ¿Cómo tú te vinculas con la palabra? ¿Cómo yo me vinculo con el decreto de Dios? ¿Cómo yo voy a relacionarme con la palabra de Dios? ¡Ay, qué bonita la palabra, pastora! No, la palabra no viene para que tú digas qué bonita la palabra, viene para que te pueda escudriñar esa palabra, te pueda examinar esa palabra y tú puedas tomar una decisión con respecto al tema. ¿Qué vas a hacer con respecto a este tema? ¿Qué vas a hacer? Entonces, lo triste de Sansón es que Sansón ni siquiera se enteró que Jehová lo había abandonado. Él no se dio por entendido. ¿Sabe qué poco discernimiento este hombre para ni siquiera darse cuenta que ya no estaba Jehová con él, que Jehová había tomado distancia? ¿Usted piensa que el Espíritu Santo va a estar en la inmundicia? ¿Que el Espíritu Santo va a estar en la mugre, en la suciedad? Si Él es un Dios santo, apartado, consagrado, completamente apartado, 3 veces santo. Entonces, ahí andaba, yo le digo, entre comillas, el ungido de Jehová, con un propósito, pero ¿cuál fue su gran error? Se vinculó mal con la palabra.
Ojo cuando alguien te da una palabra, cuando Dios te habla, cuando se te da una instrucción. Tenga cuidado, mi amado. Usted no puede tomar la palabra livianamente, porque la palabra de Dios la palabra viene para romper, para discernir, para ser de bendición, para ser de luz. Pero cuando esa palabra no se obedece, no la palabra de la pastora ni la palabra del pastor, la palabra de Dios, la palabra que viene del cielo, la palabra que viene del trono. Este hombre había sido habilitado en el mundo espiritual para romper con las obras del diablo. Este hombre había sido habilitado en el cielo, había sido habilitado en la tierra para tener una fuerza sobrenatural. Este hombre había recibido un milagro divino, que era un hombre invencible en cuanto a su fuerza. Y el Espíritu Santo me hablaba esta mañana y me decía, así anda mucha gente, en sus fuerzas. ¿Y de qué te sirven tus fuerzas si no vas a obedecer la palabra de Dios? ¿De qué te sirve caminar en tus fuerzas si tu fin va a ser ese? Me hablaba el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo le decía, gracias Señor porque tú eres el poder que actúa en mí a través de la palabra. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta mañana, mi amada? ¿Cómo te vinculas tú con la palabra cuando el Señor te da una palabra? ¿Tú piensas que Él te la da simplemente porque Él te ama? Por supuesto que lo hace porque te ama. Pero ¿por qué te da una palabra? ¿Por qué te da una guía? ¿Por qué te marca el sendero? Porque Él es perfecto, porque Él todo lo conoce, porque Él sabe que si tú te sales de esa palabra, de ese límite, si tú te sales de ese lugar, vas a encontrar lo que le pasó a Sansón, mira, y lo que le pasó también a Eva. ¿Por qué los filisteos le sacan los ojos? ¿Usted cree que fue a propósito? El mundo espiritual conocía la debilidad de Sansón. Él miró a la mujer, la codició. Después miró a otra mujer, la codició. Después miró a Dalila, se enamoró. El enemigo te va a atacar ahí. ¿Qué dijo Cristo en los evangelios? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Entonces, si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. El Señor no tiene grises en este punto. En este punto el Señor, con cuanto al pecado, a malos hábitos, a decisiones tomadas bajo el gobierno de las emociones, bajo el gobierno de los pensamientos y no bajo el gobierno del Espíritu, Dios es extremo en esto. Y mire, yo te quiero mostrar por la palabra del Señor que cuando dice la palabra de Dios que a Él le agrada, esta palabra en hebreo, que cuando dijo Eva, le agradó a sus ojos, y cuando dijo Sansón, me agrada esta mujer. ¿Tú sabes esa palabra en el hebreo que significa? Significa fuente. Significa palabra fuente. Es decir, que ellos estaban bebiendo, estaban comiendo de la fuente de los sentidos. Lo que entraba por sus ojos, lo que escuchaban en el mundo natural, era lo que regía sus decisiones. Pero Eva, Adán, Sansón, Saúl tenían una palabra de Dios. No eran cualquier persona. Ellos eran un matrimonio de reino. Saúl era un rey que tenía una instrucción divina y Sansón era el libertador del pueblo. Tenían una palabra. ¿Y qué hicieron estos cuatro personas? Se vincularon de manera incorrecta con la palabra. Se vincularon de manera incorrecta con la palabra. Dice la palabra ahí que a Él le agradó. El ojo es como la fuente de la decisión. Lo que entra por mi ojo es lo que yo voy a decidir. Entonces, ¿por qué dice la palabra que el Espíritu Santo en su misericordia lo preparó a Sansón? Lo preparó para confrontar con su debilidad. Lo trató el Espíritu Santo, pero él se resistió, él no se vinculó. Número 2, ¿cómo me vinculo yo con la persona del Espíritu Santo? Que es el que me guía, el que me levanta, el que me despierta, el que me hace comprender la palabra que me vino del cielo. ¿Cómo me vinculo con la palabra? ¿Cómo me vinculo yo con el Espíritu Santo? Usted sabe que Él es una persona que está ahí ahora con usted y acá conmigo. Él es una persona. Entonces, dice la palabra que el Espíritu Santo se le manifestó en el campamento a Sansón y quiso trabajar con Sansón, quiso trabajar en el campamento de guerra, ahí lo quiso entrenar en ese periodo que él estuvo en el campo de guerra, lo quiso tratar. ¿Para qué? ¿Para que peleara contra los filisteos? No.
para que primero peleara contra él mismo, para que primero él se vinculara con la palabra de manera correcta. La palabra viene primero para que seamos confrontadas con nosotras mismas y libremos nuestra primera batalla, que es nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, y después yo puedo ir a la guerra. Entonces hay gente que sale a la guerra. ¿Y cómo sale, mi amada? Creyendo que tiene fuerza, creyendo que ya está. Pero qué importante es entender que yo me tengo que vincular con la palabra desde el Espíritu. Desde el Espíritu yo me tengo que vincular con la palabra, desde el Espíritu. Y ahora el número 3. Número 1, ¿cómo me vinculo yo con la palabra? ¿La creo? ¿La cuestiono? ¿La pongo en duda? ¿La olvido? Porque hay gente que olvida la palabra. Yo le dije que yo apenas me convertí, yo imprimí todas las palabras que Dios me dio y las pegué en mi habitación y me las memorizaba. Eso lo hice yo, porque yo necesitaba recordar los dichos de Jehová sobre mi vida. ¿Cuál es tu vínculo con la palabra? Olvido la palabra, la anoto, la declaro, la decreto, la recuerdo, la obedezco. Le creo a la palabra, le creo a la palabra. Segundo, ¿cómo yo me vinculo con la persona del Espíritu Santo? Lo hago parte, le digo, Espíritu Santo, enséñame esta palabra, dame tu fuerza, dame tu poder, Espíritu de Dios. ¿Cómo yo me vinculo con el Espíritu Santo? Y lo otro, ¿cómo yo me vinculo con mi entorno? ¿Usted sabe el testimonio de esta familia, cómo quedó? Esa madre, ese padre, su hijo murió ciego, aplastado por un territorio filisteo. Este hombre murió aplastado por columnas de cemento, de bloques gigantes de cemento de ese tiempo, de un ladrillo cocinado. Cayeron sobre él y murió ciego. Usted sabe, para esa madre, para ese padre, entender que había otra cosa para su hijo, que Dios había hablado otra cosa para su hijo, y por decisión personal, por no honrar la palabra, por no honrar el Espíritu de Dios, termina así, muerto con los enemigos y ciego. Entonces, el testimonio, cómo yo me vinculo con mis pares, cómo, esto yo la verdad que esto me lo enseñó el pastor Rodrigo a mí. Hay cosas, me decía, mi amor, hay cosas que uno no puede hacer, por testimonio, por amor al débil, por amor al prójimo. Entonces uno se tiene que abstener. Como dijo Pablo, el atleta de todos se abstiene con tal de llegar a la meta. Hay una meta y con tal de llegar a esa meta yo me abstengo. ¿Cuál es el problema? Digo que no voy, no lo hago, porque hay algo eterno más grande que una decisión temporal aquí en la tierra. Entonces yo quiero que en esta mañana tú puedas pedirle al Espíritu Santo que te traiga a memoria todas esas palabras de Dios que están gravitando sobre tu vida y que aún no han tenido un cumplimiento. Y decirle, Espíritu Santo, te pido que si yo no he sido obediente, que si yo no he valorado tu palabra, no la he puesto por obra, que si quizás he sido yo, pedirle al Espíritu Santo y vamos a Cristo, a Él, al Rey, al Señor. ¿Cómo se vinculaba el Señor con la palabra? Él tenía una debilidad, tenía un problema y él fue al monte de Getsemaní, se arrodilló y le dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Había una palabra sobre la cabeza de Cristo, había un mandamiento, había una ordenanza, había un mandato sobre este hombre. Y él podría haber dicho, Señor, ¿sabes qué? No quiero. Quiero volver al reino en mi gloria. ¿Por qué tengo yo que morir por esta gente que quizá la mitad no va a creer? Pero él se sujetó a la palabra. Él se sujetó y él se tragó su emoción y se tragó su dolor y se tragó su pensamiento. Él dice, no se haga mi voluntad. Él tenía una voluntad. Porque la gente dice, no, pero el Señor quiere ir a la cruz. Pero él dice en el monte de Getsemaní, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, que Cristo tenía una voluntad, no quería separarse del Padre, no quería tener ese momento de tiniebla, todo el pecado sobre él, de la humanidad, de miles de años sobre él cargándose y separándose del Padre, porque el Padre no lo podía ver en ese momento porque estaba lleno de pecado. Él no quería ir a estar ahí y él dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí tú puedes ver cómo Cristo se vinculaba con la palabra.
Él moría a su voluntad, mi amada. Él moría a su decisión. Hay cosas que uno va a tener que elegir por el reino o por lo natural. Eva eligió. Eva eligió. Y tuvo una consecuencia su elección. Sansón eligió. Y tuvo una consecuencia. Entonces la gente es muy ingenua al pensar de que porque Dios me habló una palabra, esa palabra se va a cumplir. Depende si se va a cumplir. Depende de tu obediencia, depende de tu fe, depende de tu consagración, depende de tu amor por esa palabra que Jehová soltó sobre tu vida. ¿Tú piensas que el Señor le habla a todo el mundo? Hay gente que nunca escuchó la voz de Dios. Hay gente que nunca recibió una palabra, una oración, un abrazo de parte del cielo, porque obviamente no han recibido a Cristo en su espíritu. Y tú que puedes tener la bendición de cada semana recibir una palabra, y la palabra como que hay gente que, no digo usted, yo hablo en general, para que no lo tome personal, yo hablo en general. Hay gente que está tan acostumbrada al culto, a la reunión, a la religiosidad de ir, sentarse, escuchar, y no, hay un espíritu dispuesto, infinito, a escuchar una palabra eterna. Y esa palabra eterna me va a hablar todos los días de mi vida. Hay versículos que Dios me habló que me siguen hablando hasta el día de hoy. La palabra no se limita a tu mente ni a la mía. La palabra no se limita a tu corazón ni al mío. La palabra no se limita porque la palabra es ilimitada. La palabra es eterna, que entra en tu espíritu, que es eterno. Entonces, ¿cómo te vas a vincular tú con la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a vincular con la persona del Espíritu Santo? ¿Y cómo te vas a vincular con tu entorno? Tenemos que ser testimonio. Decía Pablo, basta ya. Decía Pablo, basta ya de hacer esto. Si eso ya lo hicimos en el pasado, basta ya. Estaba diciendo, ya hubo su momento. Ya hubo su momento de iniquidad, ya tuvimos su momento de pecado y así nos fue. Su momento de tiniebla, su momento de error. Ya fue ese momento. Ahora de aquí en adelante, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo te vas a vincular con la promesa? ¿Cómo te vas a vincular con lo que Dios decretó sobre tu vida? Entonces yo quiero que levantes tus manos a los cielos y le digas, Señor, yo lo único que quiero es ser una mujer que arrebata tu palabra, la atesora, la guarda, la cree. Sara escuchó una palabra que le decía el ángel a su marido y ella se rió en su espíritu y dijo, yo iré a tener un hijo. Pero ella quizás se rió de nervio diciendo, ¿cómo yo siendo estéril, viejita, mi marido está como muerto? Pero ¿sabe qué? Ella fue madre, porque ella creyó la palabra y la palabra se le hizo tangible. Él tuvo a Isaac en sus brazos a los 90 años. Ella hizo palpable la palabra. Entonces dile, Señor, yo quiero ser una mujer de reino, una mujer de fe, una mujer que toda palabra que sale de la boca de Jehová hacia mi vida, hacia mi casa, hacia mi familia, yo quiero ser un agente de cumplimiento. Cuenta con mi vida para que eso venga, para que ese cumplimiento venga. No sea yo como Saúl, no sea yo como Eva, no sea yo como Sansón, que se dejó llevar por lo que él sintió, se dejó engañar su corazón, se dejó engañar por el sentimiento y se apartó de lo más importante que él tenía, que era la presencia de Dios. Así que dile gracias por esta palabra que me redarguye, esta palabra que me endereza, esta palabra que me levanta, esta palabra que me guía, esta palabra que me dice por dónde debo ir. Recuerda las palabras que te dijo Jehová, recuérdalas, tráelas a memoria. Cuando te venga el enemigo a mentir, trae esa palabra a memoria. Cuando el enemigo te venga a mostrar la realidad, trae esa palabra a memoria. Y vas a ver cómo la palabra va a trabajar en tu espíritu, va a crecer y se va a hacer ese árbol de mostaza y vas a dar sombra a mucha gente. Yo bendigo tu vida declarando que estos últimos meses que nos quedan de este 2025 año de la intervención divina, la palabra va a obrar, la palabra se va a cumplir, la palabra te va a hacer crecer, la palabra te va a hacer crecer. Es la palabra la que te da el nutriente, es la palabra la que te sostiene, es la palabra. Vincúlate con la palabra desde el espíritu. Y no la quieras razonar, no la quieras pasar por los pensamientos, sino que dile, Padre, yo recibo tu palabra en mi espíritu, en el depósito eterno que no tiene fin, en mi espíritu.
espíritu, recibo tu palabra. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo, mujer, porque es para ti. Amén, amén y amén.